Muy buenos días y bienvenidos un día más a este momento con Dios. Muchas veces hablamos y compartimos en muchos de estos devocionales y en otros muchos que seguramente podrás recibir o podrás ver, pues qué cosas tenemos que hacer, qué es lo que el Señor nos manda, cómo tenemos que vivir, qué cosas en nuestra vida tenemos que dejar. Siempre está lleno de esto y es bueno porque son instrucciones de parte del Señor. Pero a mí me gustaría preguntarte si realmente conoces cómo es Dios de verdad. Porque hablamos mucho de lo que Dios dice, de lo que Dios nos demanda, de los beneficios que tenemos en Él, de aquello que Dios aborrece, de aquello que no le gusta. Pero muy pocas veces nos paramos a meditar cómo es de verdad Dios. Y vamos a entrar en un tiempo en que con la ayuda del Señor vamos a intentar descubrir juntos cómo es nuestro Dios, cómo es realmente Dios, y que eso nos ayude a alabarle más, a adorarle más, a reconocerle más, pero sobre todo a que tengamos una idea realmente de cómo es de verdad. Y vamos a ir viendo en estos días cosas que le hacen que tenga esa esencia, que es Dios, que le hace ser Dios. Pero también meditar en muchos atributos que Dios tiene. Que Dios, más que tiene, que Dios es, porque pertenecen a su naturaleza, porque Él es de esta manera, no puede negarse a sí mismo. Y vamos a ir viendo primeramente, vamos a ir estos días desgranando algunas cosas para conocerle más. No vamos a tener prisa y poco a poco vamos a ir con fracciones pequeñas descubriendo cómo es nuestro Dios y que nos maraville realmente su persona. Hay 5 cosas principalmente, aunque hoy veremos alguna de ellas solamente, que en esa esencia son la esencia de Dios, esa esencia, esas 5 características que hacen que Dios sea Dios. Y en esas 5 características vemos que Dios es espíritu, primeramente, que Dios es vida, que Dios es perfecto, que Dios es único, que Dios es eterno. Entonces, vamos a ir a ver esa primera que hablábamos en esta mañana. Dios es espíritu. ¿Y por qué decir eso? Dice la palabra de Dios en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, versículos 23 y 24. Mas ahora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios, y escuchemos bien aquí, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios en su naturaleza es espíritu. Eso marca que su esencia no es física ni material, aunque es verdad, y vemos en la Escritura, que Él escogió tomar forma de hombre, hacerse visible en la persona de Jesús. Solamente en ese punto, en la persona de Jesús, es en el que Él es visible. En Juan 1, versículo 18, dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dios es espíritu, no se le puede ver. A Dios nadie le vio jamás. Pero hay más textos en la Escritura que nos hablan precisamente de esto. En Colosenses 1, versículo 15, dice lo siguiente la Escritura. Él, hablando de Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. En 1 Timoteo 1,17 dice, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, nuestro Señor.
En 1 Timoteo 6, del 14 al 16, nos dice que ningún hombre le ha visto jamás ni le puede ver. Nadie ha visto al Señor. Por eso, puesto que Dios es espíritu y no tiene forma material, no adquirido sino en la persona de Jesús, es por eso que el Señor prohíbe que le representamos en lo más mínimo. No podemos hacer una imagen, una figura de lo que nosotros pensamos de cómo es Dios, porque ninguna figura que nuestra mente pudiera pensar de cómo es Dios puede igualar su persona. Y además nos lo marca cuando al pueblo de Israel le dio esos 10 mandamientos que ellos debían seguir, además de que les dio muchas normativas más. Les dijo, el capítulo 20, versículos 3 y 4, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo, Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Prohibido hacer ningún tipo de imagen. Pero cuando hacemos imagen, lo que estamos plasmando es la idea que yo tengo de Dios. Y muchas veces la idea que yo tengo de Dios viene de mi propio pensamiento, de lo que a mí me interesa. Pero Dios no está encerrado en tus deseos, en tus caprichos. Dios no es como tú quieres que sea. Él es como es. Él es como tiene que ser. Y también vemos que Dios, este Dios que es espíritu en su esencia, posee la simplicidad, pero también la unidad. Él no está dividido en partes. Aunque sabemos que Dios es trino, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, todo es Dios. No son 3 dioses en uno. Es Dios, es uno solamente. Dios tiene esa unidad, está carente de divisiones o de partes, no está dividido, no está partido, es uno. Dice en Deuteronomio 6:4, Jehová, uno es, uno. Entonces hemos visto que Dios es espíritu, Dios tiene esta naturaleza, pero siendo espíritu ha querido manifestarse a nosotros físicamente en la persona de Jesús, en aquel que llevó adelante su obra salvífica, su obra redentora, quien se tuvo que humanar para ir hasta la cruz y morir por nuestros pecados. Pero primeramente Dios es espíritu. Y hoy veremos una segunda característica. Dice que Dios es vida. Dios es vida. En Juan capítulo 5 y versículo 26, Juan 5, 26, nos dice la Escritura: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Él tiene vida en sí mismo, Él es vida. La vida, a partir de ahí, toda vida de toda clase de ser le pertenece. Él la ha creado, Él la sustenta. La vida es una cualidad inherente a Dios. Toda vida tiene su origen y se deriva de Dios. Toda vida tiene su origen en Dios. En Génesis 2:7 dice que Él, el Señor, dio aliento de vida al hombre. Fue Él quien puso su espíritu dentro de él para que tuviera vida, para que fuera un ser viviente. En Juan 1, 3 y 4 dice que en Él estaba la vida, en Él, en la persona de Dios está la vida. Y en Hechos 17, versículo 25, dice que Él, hablando de Dios, Él es el que da a todos vida y aliento. Dios es quien da la vida, le pertenece a Él la vida. Dios es vida. Además, Dios es el sustentador, no solamente el dador, sino el que sustenta.
la vida. Sin su presencia, sin su poder, nada podría existir. Tú y yo no podríamos existir, no podríamos vivir si Él mismo no nos hubiera dado vida, pero si Él mismo no sustentara nuestra vida. Dice en Colosenses 1:17 que todas las cosas en Él subsisten. En Él, fuera de Él no hay nada que subsista. Y en Isaías capítulo 42, dice el versículo 5, Isaías 42, 5. Así dice Jehová, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y su espíritu a los que por ella andan. El que da aliento, el que da vida al pueblo que mora sobre ella, el que da vida al hombre, al animal, a la planta, a todo lo que existe. Es Él, el creador y el sustentador. Además, Él es el dador y el limitador de toda vida. Daniel, en su capítulo 5 y versículo 23, Daniel 5:23 nos dice lo siguiente: sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellas. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y de oro, de bronce y de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios, en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Fijaros que aquí en Daniel le estaba diciendo al rey: tú no has honrado a muchos ídolos, has honrado a muchas cosas, has honrado a muchas figuras. Quizás nosotros hemos hecho lo mismo en nuestra vida, pero al Dios que realmente tiene nuestra vida en sus manos, le decía al rey: tú no lo has honrado. Entonces vemos aquí también que Él es el dador, el sustentador, pero el que tiene nuestra vida en sus manos. Además, Él ha estado ahí desde el principio. En el Salmo 139, versículo 16, dice: mi embrión vieron tus ojos. Ahí, en lo más secreto, donde nada podía saberse al principio, donde nadie te podía ver. Allí en el vientre de tu madre, al principio de todo, cuando incluso ni tu madre sabía que tú estabas ahí. Dios ya te estaba viendo, porque Dios es quien te puso ahí, Dios es quien te dio la vida, y desde ese mismo momento Dios te sustentó como lo ha hecho hasta ahora. Él es el que da, el que sustenta, el que provee para la vida. Y además hay otra clase de vida que nos pone la Escritura delante de nosotros, que es la vida eterna. Y esa vida está en el Señor, esa vida está en la persona de Jesús. Y lo vemos en la primera carta del apóstol Juan, primera de Juan, capítulo 5, y versículos del 11 al 13. Dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. La vida eterna está en Dios. La vida eterna aquí habla que está en la persona de Jesús, porque Jesús es Dios. Dice Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y está hablando de la persona de Jesús. En Él no solamente está la vida física, en Él está la vida eterna. Para siempre es el único también que la puede dar, que la puede ofrecer. Dos cosas sencillas que hemos visto en esta mañana, que nos adentran un poco en la persona de Dios. Seguiremos viendo muchas más cosas. Podemos ver creo que unas 27
características, 27 atributos, entre esencias y atributos de Dios. Quizás nunca hubieras pensado tantas cosas, pero Dios es eso, Dios es mucho más, incluso muchas cosas que nosotros ni llegamos a saber, porque lo que sabemos es lo que Él ha querido revelarnos a cada uno. Pero en esta mañana hemos visto que Dios es espíritu, que esa es su naturaleza, que Él no tiene una esencia física ni material, sino que realmente Él ha querido tomar forma humana en la persona de Jesús, y es Cristo quien nos mostró al Padre, porque Él nadie le ha visto ni le puede ver, nadie le ha visto jamás. Puesto que eso es así, es imposible que nosotros hagamos una imagen de Dios, porque nunca daremos en el clavo, siempre haremos lo que nos imaginamos, y al final estamos dando nuestra propia imagen de Dios. Que la Escritura no solamente nos prohíbe hacernos imágenes físicas, sino que tú mentalmente, cuando te haces una idea de Dios, estás haciendo una imagen de Dios. Y eso no es así, porque ninguna idea que tú tengas podrá abarcar nunca la grandeza de Dios. Dios es uno, Dios es vida, es una cualidad inherente, Él es vida. Toda la vida tiene su origen en Dios. Él es el dador de la vida, Él es el sustentador de la vida, Él también es el limitador de la vida, Él es el que da comienzo y final a nuestra vida. Nuestros días están en sus manos y Él también es la fuente, el dador de la vida eterna. Dos cosas, pero que ya implican muchas cosas de Dios. Que el Señor nos lleve en este día a conocerle más, que podamos aprender más de su persona, porque no solamente, como decía al principio, tenemos que saber qué es lo que nos dice, qué es lo que nos pide, sino que realmente lo que nos tiene que mover, lo que nos tiene que enamorar, es conocerle a Él realmente como es. Señor, te damos gracias porque en poco tiempo ya hemos podido ver un par de cosas, pero grandes, Señor, que muestran que tú y solamente tú eres Dios. Gracias, Señor, por ser como eres. Gracias porque nuestras vidas están seguras en ti. Señor, tú eres el dador, el sustentador, Señor, el limitador, Señor, la fuente de la vida eterna, Señor. Gracias, Señor, porque nuestras vidas están seguras en ti. Y también, Señor, muchas gracias, Señor, porque tú, siendo espíritu, quisiste, Señor, en la persona de Jesús, hacerte hombre, para que Él viniera y nos mostrara a ti, Señor. Dice que Él nos mostró al Padre. Y gracias, Señor, por todo lo que a través de Él, Señor, se realizó, para que nosotros podamos conocerte, podamos volver a ti, podamos alabarte. Ayúdanos, Señor, en estos días. Quita todas esas cosas que estorben. Abre nuestra mente, nuestro corazón, nuestros ojos, para conocerte tal y como tú eres. Te alabamos, Señor, te bendecimos y ponemos este día en tus manos. En el nombre de Jesús. Que el Señor nos bendiga.